Según un estudio del vicepresidente del Banco Central, el nivel de ahorro de los chilenos es uno de los más bajos a nivel mundial. Al respecto, el consejero del organismo emisor ha señalado que el fortalecimiento de la educación financiera a niños y jóvenes resulta clave para solucionar precisamente esto que se ve como un problema. Sin duda, queremos hacer un análisis de este estudio y para eso nos acompaña el autor del informe, Enrique Marchal, vicepresidente del Banco Central. Gracias por estar con nosotros, don. Gracias, Sebastián, por la invitación. Antes de comenzar, me gustaría hacer una aclaración. Esta es una semana de silencio en el Banco Central, al menos respecto a la materia que más nos interesa de la actividad del banco, que tiene que ver con la tasa de interés. Esta semana precisamente se conoce tasa de interés, ¿no? Por tanto, ante ese silencio y respetuoso de aquello precisamente, es que no podemos hacer preguntas de contingencia para resguardar aquella política comunicacional del banco. Hacemos la aclaración, don Enrique, para que la gente no se sorprenda de no hacer alguna pregunta que puede sonar obvia, evidentemente. Pero sí queremos hablar de este informe que no es menos importante y que nos da también algunas señales de alerta respecto a la situación del ahorro en nuestro país. Me gustaría preguntar, ya habíamos adelantado algunas de las conclusiones. ¿Qué tan grave es este bajo ahorro de los chilenos? A ver, la cifra de Chile de práctica del ahorro aparece comparable con la de el resto de América Latina. Ahora, el punto es que nuestro nivel de desarrollo relativo, nuestro ingreso per cápita, es más alto que el promedio de América Latina. Sí, entonces, nosotros habríamos esperado de que esta práctica, la práctica del ahorro, estuviese más extendida en un país como el nuestro. Vamos a ver, ¿le parece la gráfica para poder reflejar aquello? Claro, ahora es la OCDE probablemente a quien uno toma como referencia, no solo porque ya estamos dentro del grupo, sino porque son los indicadores de los países más desarrollados. ¿Cómo estamos respecto a ellos? Bueno, cuando hacemos la comparación respecto a los países de la OECD, ¿cierto?, que es el club de países más avanzados, con mejores políticas públicas, bueno, nos encontramos con que tenemos una brecha importante. Muy importante, claro. Chile tiene un 27,1% de práctica del ahorro y la OCDE tiene casi el doble. Sí. En los países ricos en general la cifra va entre 40 y 60%. 40 y 60%. Ajá. Y Chile claramente está por debajo de aquello. Sí, claro. De manera tal que ahí hay un punto, hay una brecha. ¿Y eso significa un riesgo para el sistema financiero o muestra alguna debilidad de nuestra economía? Yo diría que hay una brecha que debemos procurar cerrarla. Riesgo propiamente tal, riesgo inminente, creo que ello no existe, pero la motivación del estudio es poder evaluar en qué medida las personas consideran la práctica del ahorro en la gama de sus instrumentos financieros habituales. Las personas pueden contratar créditos, pero también pueden ahorrar, sí, claro, para resolver, para emprender ciertos proyectos, para efectuar ciertos gastos, adquisición de una vivienda o mejorar el equipamiento del hogar. Entonces, nos interesaba eso, en qué medida esa práctica está suficientemente extendida, en el entendido de que ello supone una mejor aproximación a los temas financieros. Y también supone cierto resguardo, digamos, y cierta previsión ante incidentes futuros, pero además también refleja, probablemente, o nos da alguna cara o alguna luz de qué tan extendido está el sistema financiero, porque dentro de la gente que ahorraba, una parte de esa lo hacía con instrumentos financieros, digamos, más serios, por llamarlo de alguna manera, y el resto se desprendía, lo hacía como debajo del colchón, ¿no? También claro, aquí hay una situación que puede llamar la atención, y el punto es el siguiente: solo el 27% ahorro, solo poco más del 10% dice ahorrar en instituciones financieras. Sin embargo, cuando uno investiga cuántas cuentas de ahorro hay en el sistema financiero, se encuentra con una suma, con una cantidad enorme. Prácticamente hay tantas cuentas de ahorro en el sistema bancario como es la población total del país. O sea, podríamos decir al principio que hay una cuenta por cada habitante. Entonces, surge ahí un puzzle, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es así que, habiendo tantas cuentas, la práctica no está suficientemente extendida? Ahora, lo que ocurre es que muchas de esas cuentas fueron abiertas en el pasado, tienen saldos más bien pequeños y están, llamémoslo así, en desuso. Son cuentas pasivas. Entonces, los instrumentos están, los bancos han abierto estas cuentas, pero la gente, el público, no las utiliza intensivamente. Ahora,
Uno podría pensar inmediatamente que quizás la gente no ahorra porque sencillamente no le alcanza el dinero que recibe mensualmente para dejar cierto margen al ahorro. ¿No es esa una explicación razonable para una cifra como esta? El ingreso es una restricción, evidentemente. Ahora, la preocupación de este estudio no es tanto por el nivel, por el monto del ahorro, sino que si esa práctica se ejerce o no. Sí. Hay estudios a nivel mundial que muestran que incluso en las comunidades más pobres se desarrollan ciertas prácticas, ciertos comportamientos que se relacionan con aspectos financieros. Y aún ahí, en esos lugares donde estamos hablando de personas casi en extrema pobreza, también se genera un cierto ahorro, porque es la única forma de poder atender ciertas necesidades. Pensemos que en ese contexto no hay instituciones financieras, no hay bancos. Entonces, para poder cubrir ciertas emergencias, ciertas contingencias, las personas recurren a una cierta forma de ahorro. Normalmente va a ser ahorro debajo del colchón, en fin. Son un chanchito. Exactamente. Son formas un poquito simples, primitivas, de resolver los problemas, pero ahí también se dan. Entonces, creo que no debemos poner al ingreso como una limitante absoluta. Por cierto que los montos van a depender siempre del ingreso. Por supuesto. Pero aquí estamos hablando de que si se ejerce o no se ejerce esta práctica. Ahora, dentro de los segmentos altos, y ahí hay otro antecedente también que aporta precisamente aquello, tampoco hay una práctica muy extendida del ahorro. Por tanto, tampoco podríamos decir que es un tema solamente relativo a cuántos ingresos tiene cada una de las familias. Bueno, nosotros mostramos en el estudio que la práctica tiende a aumentar a medida que el ingreso sube, también tiende a aumentar a medida que pasamos a grupos con nivel educacional más alto. Eso es así y es un resultado esperable. Ahora, una posible explicación de lo que estamos comentando es que el sistema financiero se ha desarrollado, la oferta de crédito se ha extendido. Sin duda. Ha llegado a nuevos sectores de la población. Estamos hablando no solo de bancos, sino que también de cooperativas de ahorro y crédito, en fin, y otras instituciones, también están las casas comerciales. Entonces, la oferta de crédito se ha extendido. En la medida que ocurre eso, el imperativo de tener que ahorrar para cubrir ciertas contingencias, ciertos imprevistos, disminuye. Porque el hogar, el individuo sabe que hay una oferta disponible en caso que enfrente una emergencia. Entonces, hay por ahí una posible explicación, no es la única, pero hay por ahí una explicación a este comportamiento que se ha observado en nuestro país. Hay que pensar que hace 40 o 50 años atrás el único instrumento financiero al cual tenía acceso la población eran las cuentas de ahorro. Sí, claro. Sí. No habían créditos, mucho menos créditos hipotecarios para adquisición de vivienda. O sea, la única posibilidad que tenía una persona era acceder a una cuenta de ahorro para hacer una administración básica de sus finanzas personales. Tenemos otra gráfica que queremos revisar, ¿le parece, don Enrique, para poder seguir conversando respecto a estos datos que nos muestran efectivamente qué tan dispuestos estamos al ahorro? Ahí está precisamente qué porcentaje del ahorro en el año se dedica a gastos futuros. Y esto tiene que ver con algo que conversábamos antes de empezar la entrevista, que también es súper relevante saber qué entiende la gente por ahorro. Si lo entiende para como gastos grandes, una casa, comprar un auto, un gran viaje, o si lo entiende como algo más de corto plazo también. Exactamente. Hay distintas motivaciones para ahorrar. Una es el ahorro para la etapa de retiro, y también está la necesidad de cubrir gastos que se van a producir en el mediano plazo, y para lo cual el individuo, el hogar, comienza entonces a hacer un cierto ahorro. También puede recurrir al crédito. De manera tal que aquí aparece claramente, ¿cierto?, el ahorro como parte del abanico de opciones que tienen las personas. Y yendo más directamente a tu consulta, claro, la gente puede pensar que ahorros en pequeñas cantidades por periodos relativamente cortos de tiempo no son propiamente ahorros. Sí. Pero sí lo son. El problema es que no está la costumbre quizás de hacerlo. Es probable, y eso puede explicar en alguna medida que nos encontremos con estas cifras tan bajas, que los entrevistados piensen, cuando se les consulta por el ahorro, que estamos averiguando por inversiones grandes, por ahorros
y mantenidos por un periodo prolongado de tiempo. Sí, de ahorros de grande envergadura. De gran envergadura, sí, digamos. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros es todo tipo de ahorro, porque conlleva eso da cuenta de una aproximación a los temas financieros, al manejo de las finanzas, que es mucho más interesante, que es más racional, donde hay un horizonte que podrá ser quizás de 6 meses, de un año, a lo mejor no es de 20 años, sí, claro. pero es un horizonte que le permite a esa persona o a esa familia tomar mejores decisiones financieras. La segunda parte del estudio tendrá que ser las causas sociales o ya antropológicas de esta falta de cultura del ahorro, que de todas maneras nos plantea bastantes desafíos desde el punto de vista del manejo financiero. Enrique Marcha, le agradecemos muchísimo que haya venido a Agenda Económica. Muy amable. Gracias a usted por la invitación. Bien, con esta entrevista terminamos esta edición de Día Lunes de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que sigan con la compañía de CNN Chile. Ya vienen más informaciones.